A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitado de esta noche es un académico reconocido, un ex legislador de la República y analista político. Tengo el honor de recibir en mi programa al sociólogo Napoleón Saltos Galarza, a quien luego de saludarle le consulto cómo conciliar seguridad, paz y desarrollo. Bienvenido, Napoleón. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Creo que lo primero que habría que hacer para conciliar es ver que este es un problema complejo y por lo tanto verlo en su integralidad. Si es que reducimos a un aspecto, por ejemplo, como está sucediendo ahora únicamente al tema de las bandas, no estamos viendo las raíces. Y entonces esa visión parcial hace que se concentre la acción del Estado, la preocupación de la gente en un punto, y esto genera efectivamente violencia, genera no solo la declaratoria general de guerra de parte del Estado, sino también un estado de temor, de miedo y de violencia dentro de la propia sociedad. Esto significa que el problema hay que abrirlo hacia una óptica de muchas aristas en función no únicamente de ver el problema desde el ángulo delictivo, sino desde la base, quizá de los desajustes sociales, desde la base de la raíz de cómo está marchando la educación en el país. Quizá abrir no solo un debate, sino una visión integral de un problema que además no solo es del Ecuador. Efectivamente, partamos de lo que se ve, porque siempre la gente reaccionamos a aquello que está presente y que nos preocupa inmediato. Claro, a la gente que le preocupa esta violencia que no le deja trabajar, las vacunas, las extorsiones, etc. Y entonces, ¿a quién ve allí? A los operadores. Fito, Pico y mucho más los muchachos que actúan son operadores, son el primer nivel. Claro, eso es lo que vemos y eso es lo que nos preocupa. Pero ¿qué está atrás? Y aquí la ciencia y la política tendrían que avanzar. ¿Cuáles son las conexiones? ¿Qué está atrás? Claro, eso es lo que tendríamos que ver, lo que no quiere el poder que veamos. ¿Qué crees tú que está atrás de todo esto? Tomemos en concreto, caso Metástasis. ¿Qué nos demuestra? Aquí está Norero, podríamos decir aquí está Fito, o aquí está cualquiera de ellos, pero Fito, Norero, cualquiera de ellos solo puede operar, primero porque tiene vinculación con las estructuras del Estado. Es decir, el caso Metástasis nos demuestra cómo Norero tenía conexión nada menos que con el director general de las cárceles del SNAI, y tenía conexión con el presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí ya vamos viendo cómo opera, ¿no es cierto? Y vamos viendo las raíces. Estas bandas son operadores, ya vamos a ver de quiénes también, que tienen vínculos y que pueden operar solo porque hay vínculos orgánicos con el poder político y con el Estado. Es decir, la penetración institucional ocasiona realmente el poder que ellos logran tener, a efecto de manejar, por ejemplo, el sistema carcelario. Tú acabas de decir una verdad. Se puso claridad en lo que significa la investigación Metástasis, de que esos vínculos llegaban a quien dirige el SNAI, llegaba a los jueces, llegaba a quien dirige al Consejo de la Judicatura. El tema es gravísimo. Así es.
Habría que darle la vuelta, ver si es que son estas bandas las que penetran o es al revés. En realidad es el crimen organizado, este funcionamiento, ¿qué quieres llamémosle decir criminal con eso? de la Porque sociedad. esto me preocupa. ¿Son las bandas las que penetran o al revés? ¿O son estos funcionarios, o son esos jueces, o son ellos los que tienen o que tuvieron ya vínculos? ¿Qué quieres decir? Veamos el otro caso. A ver. Vamos con hechos que conoce la gente, ¿no es cierto? El caso El Gran Hermano, ¿qué te demuestra? Lo que demuestra es del otro lado. Por eso yo diría, aquí tenemos un vértice que son las bandas, el otro vértice, este funcionamiento mafioso de sectores del Estado, y el otro elemento que es clave entender es el tema de la economía. ¿Qué te demuestra el caso Gran Hermano? Que hay, sí, las mafias, en este caso ya no Fito, sino una mafia más preocupante que ni siquiera asoma ahora, que es la mafia albanesa y toda la mafia europea, que es más grave todavía de lo que estamos viviendo. ¿Cómo opera? ¿Cómo opera? Opera porque opera en vinculación a grupos económicos, es decir, opera en relación al gran padrino, opera en relación a un sistema financiero, y a su vez este sistema financiero es el que tiene posibilidades de actuar a nivel del Estado. Lo que tú nos estás diciendo tiene que ver con el hecho cierto de que hay que poner especial atención, énfasis, investigar, mirar a dónde va a parar el capital criminal. Efectivamente, porque esa es la fuente. Porque en un país, más o menos, ¿cuánto se estaría lavando cada año en el Ecuador, Napoleón? No hay investigaciones, pero hay varias cifras y te las presento. Diríamos, aquí, por ejemplo, CELAC, que es una especie de fundación, tomó el dato que da el Banco Mundial, que dice que los lavados a nivel mundial más o menos son del 3.5 al 5% de Producto Interno Bruto. Aplicaron en el Ecuador, dijeron entonces más o menos el narcolavado puede ser 3.500 a 5.000 millones de dólares. Pero no sé si tú le has escuchado a Patricio Carrillo. Él hace unas 3 semanas dijo no, que tal vez el narcolavado sea 8.000 millones de dólares. ¿No será más fácil enderezar a los reflectores de las investigaciones hacia ese capital criminal? Porque hacia algún lugar debe estar dirigido. No sé si el sistema financiero, no sé si el sistema inmobiliario, no sé si el sistema comercial o todos combinados. Eso es lo que no quieren los reflectores dejarnos ver. Nos concentran la mirada en un punto, en las bandas. ¿Hay que operar frente a las bandas? Sí, eso hay que estar claros. ¿Hay un lado de control de la delincuencia? Sí. Pero ¿qué es lo que no quieren que veamos? Como tú dices, de estos otros elementos, ¿dónde funcionan, supongamos que sea 5.000 millones de dólares? Más o menos el 30% parece que opera directamente, gente que tiene el efectivo y compra bienes raíces. 30% es alto, pero es una cantidad menor referido al 100%. Claro, el 70% se señala que circula en el sistema financiero, en la banca, en las cooperativas, a través de lavado, porque ahí vienen toda una serie de mecanismos que empieza por el hecho de que aquí en el Ecuador tenemos la dolarización. ¿Cómo no? Uno de los fenómenos de la dolarización que funciona en el Ecuador es que ese capital criminal internacional ve aquí una oportunidad de lavar, porque no tiene que operar con moneda nacional. Y además, los costos internos del tránsito de estupefacientes, que son menores a los de Colombia y Perú, permite que esta sea una franja fácil para operar. Todos sabemos, Napoleón, que las fronteras, el cuidado es de responsabilidad de las Fuerzas Armadas, del Estado, que las carreteras por donde debe transitar la droga es de responsabilidad su cuidado de la Policía Nacional, los puertos, aeropuertos del Estado. Entonces, todo esto está contaminado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y nos estamos entreteniendo a medidas de fuerza que no apuntan a la parte medular del problema. Tú señalas lo más grave, porque en realidad este no es un problema local,
Este es un problema mundial, este es un problema internacional. Estas mafias no operan sino en conexión, y lo ha denunciado la propia policía, con los carteles mexicanos, ya sea con Sinaloa o con Jalisco Nueva Generación. Pero a su vez estos son parte de lo que podríamos llamar una fase difícil a nivel mundial, que es que el capital criminal va ganando cada vez más terreno y es una de las formas principales de reproducción del capital mundial. Y entonces aquí tendríamos que ver, como sucede con cualquier otra producción, la producción de cocaína es un proceso que se hace, y voy a emplear aquí un término un poco fuerte, a través de empresas transnacionales. Los carteles, este capital criminal vinculado al narcotráfico, pero además al tráfico de armas, al tráfico de personas, al tráfico de órganos, y al lavado, que tiene diversas formas, puede lavarse en bienes raíces, puede lavarse en minería, puede lavarse hasta en equipos de fútbol, etc. Esas estructuras son empresas transnacionales. En esta industria del crimen, para hablarlo así de manera genérica, el Ecuador, Colombia, Perú, ¿qué papel cumplen? ¿Quiénes son los que más ganan en esta industria criminal? Esa es una pregunta clave, porque ¿qué sucede? Veamos esto. Como todo proceso productivo, ¿no es cierto?, tiene una primera parte que es la producción. Entonces, esto empiezan produciendo la hoja de coca. Materia prima. Materia prima. ¿Quién produce? El campesino. ¿A cuánto lo vende? Veamos ahí. Ahí sucede lo que sucede con nuestras papas, con nuestro banano, igual. Ya. Pasa a una primera industrialización, los paquetes que nosotros vemos en las denuncias, que son los que cogen, y estos son los que se trasladan al centro. Entonces hay una primera parte que sería producción, una primera elaboración y el tránsito. Eso le pertenece a América Latina, llámese Colombia, Guatemala, Ecuador, Perú. Ahí está prácticamente el campesino latinoamericano. ¿Quiénes son los que ya ganan más? ¿Los procesadores? Ahí ya empieza. ¿O los comercializadores, los que tercerizan esto ya en las potencias, en los centros de gran consumo? Pongámosle un poco de cifras. A ver. Para ver cómo pasa. Adelante. Más o menos se calcula, siempre estas son cifras aproximadas porque como es capital criminal es difícil establecer. Más o menos se calcula que la tabla, el paquete de primer elaborado de pasta de cocaína puede estar a $2,000 el kilo. Ya. Cuando llega al puerto, porque aquí viene, el Ecuador es un tránsito, y tiene que ir pagando en la frontera, tiene que ir pagando todo hasta llegar al puerto, se calcula que esto puede llegar más o menos a $10,000 el kilo. Y cuando se coloca ya en el puerto de destino, que puede ser Ámsterdam en Europa, puede ser en cualquier los puerto, grandes centros de consumo. Exacto, entonces ya cuesta 30,000. Pero cuando llega a las ciudades de consumo, puede llegar al menudeo a costar $150,000 el kilo. El doctor Napoleón Saltos Galarza gráficamente nos está llevando a conocer cómo está funcionando esta industria criminal y cómo hay distintos segmentos que se dividen, el trabajo y la comercialización, y finalmente los que ganan son los comercializadores de las grandes potencias. Por supuesto, gana toda la cadena. Esta es una cadena criminal. Ahora bien, ¿tú crees, Napoleón, que los ejemplos que hemos tenido del uso de la fuerza para corregir los resultados de todo este andamiaje criminal, eso es suficiente para de alguna manera encontrar soluciones estables y perdurables? ¿Qué pasó en Colombia? ¿Qué pasó en México? En síntesis, por favor, compártenos tu conocimiento. ¿Qué es lo perverso de este proceso? Que esta primera parte que está en Colombia, Ecuador, Perú, está ilegalizada. Aquí está el crimen. Cuando ya pasa a los mercados centrales de consumo, ya es legalizado. ¿A qué te refieres? A que, a ver, pongamos otra vez cifras que me gusta manejar. Las cifras que se manejan es que más o menos el narcotráfico más o menos manejaría $400,000 millones del año a nivel mundial. Otras cifras dan 800,000, ponle 600,000 en términos redondos. Más o menos un 20% circula en América Latina, en este primer tramo. El grueso, el 80%, circula
En y los tú países dices centrales, que circula ya legalizado. claro, pasa por los países, por los paraísos fiscales, por ejemplo, y pasa a ser legalizado. Para O eso pasa- se hicieron los paraísos fiscales, Evidente. para un lavado legal. Lo Exacto. llamemos de una forma que realmente resulta francamente impresentable, pero es así. Así es, paraísos fiscales y otros mecanismos. Hay muchos mecanismos que hacen que este tramo ya sea legalizado y ese capital acumulado ya entre en el circuito de reproducción del capital. Por eso digo, esto hay que entenderlo como reproducción del capital Bueno, ampliado. ¿qué Ya. pasó en México y en Colombia con el uso ahora, de la fuerza? Como acá está criminalizado, entonces ¿cuál es la salida? La guerra. Esta guerra que empieza en los años 80, pero ¿cuál ha sido el resultado? Es que esto debiéramos aprender. Ha dado resultado en México, ha dado resultado en Colombia, el famoso Plan Colombia. El resultado ha sido un número alto de muertes. Aquí el vecino país, Colombia. En el informe que da la Comisión de la Verdad en junio del 2022, señala que en el periodo de la guerra contra el narcotráfico hubo 60.000 muertos. Entonces nosotros estamos entrando en muertos violentos. 60.000 muertos y creció el negocio. Y creció el negocio. A raíz del Plan Colombia se duplica la extensión agrícola de cultivo de la coca y se triplica la producción de coca. Napoleón, ¿no será el momento, dos partes en esta consulta, de pensar a nivel internacional en una legalización del tema referido a los narcóticos, así como ocurrió en Chicago con el alcohol? Primera. Segunda, ¿no será internamente el momento de un gran acuerdo nacional de paz, seguridad y desarrollo que enfoque mucho más de manera abierta los problemas sociales? Ahí vamos a salidas, como tú propones, estructurales. Es decir, si una de las fuentes es esta criminalización, y esa criminalización que hace, aumenta los costos, porque ¿por qué es buen negocio el narcotráfico? Entre otras cosas porque es ilegal. Entonces, si le sacamos una de las raíces, no digo que es la única, con legalización no solo del consumo, porque eso ya más o menos está visible que este es un problema de salud, los drogadictos y ahora. Eso de alguna manera se ha legalizado. Más o menos se ha aceptado, Sí. pero mire el problema, en Estados Unidos hay 20 millones de drogadictos. Entonces si hay una responsabilidad, porque se quiere solo poner aquí de lado, llamémoslo en términos y una económicos. gigantesca cantidad de muertos producto del uso del fentanilo. Eso ya es otro capítulo mucho más grave, ¿no es cierto? Entonces, de un lado está la oferta, pero ¿y qué pasa con la demanda? Bien, entonces, ¿cómo legalizar? Si es un problema mundial, tiene que haber salidas mundiales, un gran acuerdo mundial de legalización, no solo del consumo, sino desde el comienzo. Del proceso del integral. propio proceso para Ahí que... rompes el negocio. Claro, esto es muy Ahí difícil. conviertes la droga en lo que hoy es el alcohol. Claro. Hay licorerías en todo el mundo. Claro, y ahí viene otro tipo de problema, pero diríamos, ya le rompemos el negocio. ¿Cómo sucedió? Tú evocas bien esta memoria de lo que fue el alcohol. El alcohol ilegalizado fue Al Capone. ¿Cómo no? Aquí tenemos... Y él cayó por problemas de impuestos. Claro. Y entonces luego que lo legalizaron vino otro capítulo, pero eso podríamos verlo. Es muy difícil, pero ahí tenemos el título de lo que podría ser atacar una de las raíces. Pero si esto no va acompañado de otros elementos, ¿cómo logramos, por ejemplo, que, vamos al caso del Ecuador, que por lo menos los casos que ya se ubican, rompamos los nexos, los vínculos orgánicos que hay entre las bandas y el Estado, entre las bandas y el poder económico? Y me falta el cuarto elemento, porque ¿de dónde se nutren las bandas? Los jóvenes ahora perseguidos, que son, como decir, casi esclavos, yo diría que también son victimarios y víctimas, ¿de dónde se nutren? De los barrios marginales. Son gente que viene, que no tiene expectativas de vida, y que viene el narcotráfico y les ofrece expectativas No hay de vida. trabajo, no hay empleo, la pobreza se extiende. Les ofrecen estas narcobandas criminales espacios donde ganan dinero y come esa familia. Entonces no estoy justificando. Así es. Pero el problema es de características muy complejas y no tan sencillas. ¿Cómo ves tú este momento del país, la posibilidad de abrir un camino para un acuerdo nacional? Esa es la clave, porque en este momento
desgraciadamente lo que se está haciendo, y claro, en lo inmediato No que vamos a acuerdo tener... nacional solo para Sí, impuestos, sí, sí. un acuerdo, un macroacuerdo nacional en materias sociales. Mira, ¿qué nos puede cobrar de este momento? La gente está atemorizada. Todos queremos paz, ir a un parque, Pero ir a la ¿qué universidad. tiempo ya. va a durar Entonces, la fuerza del temor frente a la pobreza, frente al problema económico? ahí está el lío. ¿Por qué? Porque ese atemorizamiento, ¿para qué se está utilizando? Para aplicar una serie de medidas que son disfuncionales y que van a agravar el problema social. Más allá de las discusiones de si el IVA vale o no vale. Estamos a tiempo de evitar que se agraven. ¿Cómo, Napoleón? Viendo, seamos optimistas y que es posible un gran acuerdo. Porque si este es un problema estructural, requiere un acuerdo. Tú has militado en muchas organizaciones sociales. ¿Tú crees que estas organizaciones sociales estarían listas a formar parte de un gran acuerdo nacional por la paz, la seguridad y el desarrollo? Vamos al aspecto económico. Si es que necesitamos financiar, porque no solo financiar la persecución a las Fuerzas Armadas, hay que financiar y reactivar las universidades, hay que financiar y reactivar la educación, etc. Es una situación de emergencia, fuentes de trabajo. Es una situación de emergencia, sí podemos crear la voluntad colectiva de hacer una minga en donde todos pongamos de lo que tenemos. ¿Cuándo viene el problema? ¿Y cuándo reacciona la sociedad? Cuando dice, ¿y por qué nosotros que tenemos menos somos los que cargamos el peso? ¿Y por qué los otros, que son los que se han beneficiado en todo este periodo, no solo de este tipo de economía, sino otros? Entrando al tema de la injusticia tributaria. ¿Cómo hacemos? Es que yo a veces sí me sorprendo porque veo la repetición de lo mismo. Puede cambiar el gobierno tal o cual, el gobierno actual, se repite la misma fórmula. Mira, una de las cosas que yo no entiendo desde el punto de vista simplemente económico es cómo periódicamente ya vamos por la 7ª condonación y de bonificación para grupos económicos bajo el tema de que van a crear fuentes de trabajo. Eso es inaceptable porque estamos en una situación tal que no han podido pagar los sueldos de los empleados públicos. Sin embargo, mantienen el perdón del pago de intereses a grandes deudores. Eso es el manejo precisamente de una política para los más poderosos. De otro lado, no cobran las deudas al fisco que tienen enormes grupos económicos. Ahí tienes un tema fundamental. De tal manera que todo esto, ¿cómo lo conciliamos con el aspecto del interés social? ¿Qué quiere la gente? Quiere trabajo, quiere seguridad social, quiere sin duda acceso a la educación y a la salud. Si no hay la conciencia de nuestros gobernantes que esta situación no se puede emplear para dos objetivos. Uno, para un objetivo de lo que podemos llamar una estrategia de shock blando. Como hay temor, llamo a estas medidas, la asamblea, todos se alinean y tenemos este tipo de medidas. Y segundo, si es que no hay conciencia de que no puedo utilizar este temor para una campaña electoral que ya se aborda y para ver cómo llego al 2025, si no hay esa conciencia, mire, el problema se va a agravar. Sí, en lo inmediato las Fuerzas Armadas, y creo que se están jugando su imagen, porque todo el peso les cae a las Fuerzas Armadas, van a obtener una cierta tranquilidad, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué tiempo podemos tener a las Fuerzas Armadas en las calles y en las cárceles, que es precisamente esa cadena de oficinas de delito? Entonces, si es que hay un momento, digamos, de bajar un poco la violencia, que sea el momento para lo que tú señalas, este gran acuerdo, que tomando como referencia el problema de la violencia, el problema del narcotráfico, aborde el conjunto de los procesos que están vinculados. ¿Será posible eso? Yo a veces, cuando veo arriba, soy un poco pesimista. Pero cuando veo abajo, veo que la gente está en eso, porque la gente en medio de esto tiene que buscar cómo supervivir, sigue buscando trabajo. Solo demos una cifra que todos conocemos. Se dice que el 30% tenemos trabajo más o menos estable. 30%. ¿Qué quiere decir? El 70% no tiene trabajo o busca cómo... Eso es muy grave. Ha sido realmente una contribución muy importante para el programa Poder Ciudadano, que nos lo ha dado el doctor Napoleón Saltos Galarza, a quien le dejo en el último minuto del programa para que nos entregue un mensaje final. Una de las claves es también el conocimiento y la información. Programas como este, Patricio, más bien
yo tengo que agradecerte, porque si abre la mente de la gente hay posibilidad de que ese acuerdo vaya naciendo desde abajo. A lo mejor si no es posible que haya generosidad de los de arriba, desde abajo, desde el barrio, desarrollar la solidaridad, desde los medios de comunicación, abrir ese pensamiento, no el absolutismo y la represión, en donde prácticamente no se puede hablar y no se puede señalar esta raíz. Muchas gracias por esta invitación y una invitación a la gente que sí somos parte de la solución. Gracias al doctor Napoleón Saltos. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.